Pero yo diría, lejos, lo más importante es desarrollar un producto demasiado cerca de tu cliente. O sea, yo en ese minuto agarré el avión, viajé a Estados Unidos, viajé a Australia, viajé a todos lados, me recorrí Chile completo, recorrí la gran cantidad de las faenas mineras que hacía las mismas rutas que hacían los conductores para entender la realidad que ellos estaban viviendo. Fui a hacer turnos nocturnos con operadores de maquinaria minera toda la noche acá en Los Bronces y en diferentes lugares. Entonces, como entender extremadamente bien el problema que estás resolviendo. Y en el fondo, ya cuando entiendes muy bien el problema, ves qué es lo que está haciendo afuera y te pones más o menos creativo y empiezas a trazar una solución. Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. Este podcast es presentado por Book. ¿Qué tal? Muy bienvenido a un nuevo episodio del Más Pitch. Estamos en la oficina de Book. Muchas gracias, Book, por prestarnos su oficina y por darnos este espacio para contar historias de emprendedores. Nuestro invitado hoy día, José Rafael Campino, más conocido como el J. Campino. Pero siempre digo la misma frase y siempre digo esta misma frase, pero él nos va a contar qué es lo que están haciendo. Ya, pues. Oye, primero muy agradecido Juan Pablo y Book por la invitación. Y bueno, yo hoy día soy el fundador y gerente general de una empresa que se llama Gauss Control. Lo que nosotros hacemos, nuestro propósito es transformar personas y organizaciones hacia un futuro más seguro. Básicamente el problema que resolvemos es que hoy día se mueren más de 3 millones de personas en el mundo por accidentes laborales, más de 2 millones por accidentes de tránsito, donde dentro de los accidentes laborales la mayor proporción es de tránsito. Y esto no ha mejorado en los últimos 10, 15 años. Y nosotros tenemos un enfoque subdisruptivo, que instalamos una serie de dispositivos en los vehículos, o también antes de comenzar a trabajar y con las personas. Y con toda esa data hacemos un montón de analítica de datos para poder segmentar muy bien el riesgo, entender quiénes están en riesgo y por qué, y así poder entregar planes de mitigación súper personalizados a cada una de las personas. Tanto de manera súper reactiva, por ejemplo, uno de nuestros sensores detecta si la persona se está quedando dormida mientras maneja, entonces ya se quedó dormido 2 o 3 veces, toma un plan de acción inmediatamente. Pero lo que más nos gusta es la parte preventiva, porque son cientos de millones de datos que en fondo es imposible mirarlos todos. Entonces, con toda esa data nosotros decimos, mira, Juan Pablo y Rafael tienen mucho riesgo, pero motivos distintos. Entonces probablemente tú tenés riesgo, no sé, porque andás rápido, iría purete, miráis teléfono, y yo que tengo una guagua recién nacida porque me estoy quedando dormido, porque tengo jornadas de trabajo muy extensas. Entonces los motivos son distintos y las acciones son distintas. Y bueno, eso nos ha llevado hoy día a estar en 4 países, trabajar con la gran mayoría de la minería chilena, Oil and Gas también. Estamos en Perú con empresas como Naex o Glencore, estamos en Colombia con empresas como Terpel, en México como Cemex, que es un gigante, y nuestros clientes más antiguos han logrado bajar los accidentes a más de la mitad, en casos hasta 70%. Mira. Entonces el propósito que tenemos, ¿verdad?, y el objetivo que tenemos de salvar vidas realmente se está logrando. Por ejemplo, por dar un solo ejemplo, Copec, que es nuestros clientes más antiguos, logra bajar más de un 60% de los accidentes desde que comenzó trabajando con nosotros. Oye, y al final vamos a volver a hablar de Gauss, pero yo conozco tu historia y está muy ligada al deporte y a emprendimiento. Quiero que vayamos a eso para que al final lleguemos en el fondo a cuánto estáis vendiendo, qué es lo que están haciendo, etcétera. Así que cuéntame eso que conversábamos el otro día de cómo partiste a emprender, el skimboard, el esquí, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo tengo una familia de muchos emprendedores. Mi abuelo, ingenieros y emprendedores, esa mezcla es bien como de mi familia. Entonces, mi abuelo era emprendedor, ligado ya como a ingeniería, pero empresas de construcción, empresas de ingeniería. Después mi padre también era emprendedor. Entonces, como que el emprendimiento en verdad siempre fue algo que era como un poco el oficio de la familia. Y para mí siempre esto de estar creando cosas era algo como más o menos natural. Ahora ya más viejo, tengo 38, no queda tanto para los 40, uno empieza como a darse cuenta porque uno es como es. Y nada, bueno, cuando chico, era chico y mi viejo le tocaba viajar mucho por trabajo y traía estos estuches
que en el fondo te pasan a veces en los aviones. Y nos íbamos todos los fines de semana a la playa. Y en la playa, yo me acuerdo que todas las mañanas, cuando me llegaba ese estuche, iba recorriendo, no sé, club de tenis, los supermercados, los restaurantes, iba a la caleta, y iba vendiendo cada una de estas piezas de los estuches. Y yo así me pasaba todo el fin de semana, de repente, juntando mis lucas para comprarme pizzas. Me encantaban las pizzas. Y ese fue como mi primer acercamiento como se pudiese al emprendimiento, como al comercio, ¿verdad? Y estar como comprando, vendiendo cosas. Y para mí, como digo, era algo como bastante natural. Y ahí como, y años más tarde, ¿verdad? Y esto pues lo vamos a volver a linkear, que es lo que conversamos el otro día. A mí siempre me gustó mucho ese deporte. Y yo esquiaba en un centro de esquí muy chiquitito, que se llama Chapa Verde, ya no vamos para allá. Y Chapa Verde era un centro de esquí que en Rancagua, de Teniente, de hecho una minera de Coelco, hacia la cordillera. Pero insisto, era un centro, no sé, en ese minuto tenían 3 andariveles. Y yo era parte de la selección de esquí porque para mis papás era más barato incluso meterme a la selección que pagarme un ticket. Me costaba, no sé, 70 lucas la temporada, 80 lucas de temporada el meterte a entrenar en esquí. Y me acuerdo que el primer nacional que fui, salí último lugar. Sí. Y tenía amigos que estaban en estos clubes como más pitucos de Santiago que me molestaban, pues me decían, oye, pero tú un chaval con qué esquiáis, con burro. No, tú no andariveles, tienen burros, ¿cuántos andariveles tienen? No, tenemos 3, y tienen una silla, me molestaban un montón. Y me daba raya, obvio, me daba raya. Yo, o sea, me picaba, porque ellos andaban con sus super esquís, con sus super selecciones, y era increíble. Y una temporada dije, ¿sabéis qué? ¿Sabéis? Voy a entrenar con todo, quiero ser campeón nacional. Haya sido último, ¿ya? Último. Le conté a mi prima, me acuerdo, la negra, que es muy amiga mía, y la negra me decía, ya, bro, que estáis, o sea, no listo tontera, ¿verdad? Me acuerdo, le dije a mi papá me dijo, no, oye, tenés que jugarte, pásalo bien, si lo único importante, yo no, quiero ser campeón. Y me obsesioné, y todos los días pensaba solamente en el esquí, logré cambiar los esquís, que eran esquís muy antiguos que tenía, y justo cambié el entrenador, y bueno, cuento corto, llegó un primer campeonato en Intersur, me fue súper bien, después interescolar, gané. Después venía el nacional y venía el Coté Mandrú, que hoy día somos amigos con el Coté, campeón sudamericano, y dice, ya casi que no hay ninguna posibilidad. Pero me tiré con todo lo que tenía. Tenía chico, tenía 14 años, y salí primero. Y yo no me lo creía, yo llegué abajo y el amigo hizo, oye, estáis primero. Y el Coté, porque era como, había sido el último año pasado, claro. Estaba, o sea, era como tirar a la cola, ¿verdad? Y el Coté, no, le sacaste 2 segundos. ¿Cómo 2 segundos, weón? Si yo no voy a creerlo. Y bueno, ahí salí en la portada del Mercurio, Campino lo pintó de verde, no voy a creerlo. Y ahí como que partió todo un mundo, ¿verdad? Con lo que conversamos el otro día, con un mundo como en el esquí, ¿verdad? Y el deporte, donde me metí como en la selección nacional, de muy bajo presupuesto la selección nacional, pero ahí nos fuimos con, de hecho, con este mismo Coté a entrenar a Europa y todo, y ahí fui al campeonato mundial. Pero eso ya son las grandes ligas. Y unas cosas es ser mejor del pueblo, otra cosa es ir a campeón como todo mundial. Y me fue mal, o sea, salí como 20 del mundo, ya 20 del mundo, pero los que llegan, en el fondo, en la mitad para abajo. Pero ahí me di cuenta de algo súper importante, que en el fondo uno se propone las cosas y lo logra. Y justo ese verano, ¿verdad? Contratemporada en Europa, entonces estaba entrenando en Europa, en contratemporada llegué a la playa. Y yo también hacía otro deporte que era el skimboard, que acá hablamos a linkear con el emprendimiento, como dijiste. Y el skimboard antes llego, están todos mis amigos, está mi familia, está en la playa en traje de baño, versus un esquí, que me acuerdo, de bajo presupuesto encima que teníamos, entonces era más sufrido. Despertáis, están todo el día en traje de baño, tiráis en la orilla haciendo skimboard, que es un deporte muy parecido al surf, como que surféis al lado de la orilla. Y lo encontré alucinante. Entonces ese año ya como que me obsesioné con el deporte y dije, no, este deporte sí que es chao el esquí. Igual sigo esquiando, me encanta, pero con la competencia. Y empezamos como a tratar de desarrollar el deporte. Y lo primero que hicimos fue contactar a unos gringos, que eran como los campeones del mundo, y no sé por qué, yo era un cabro chico de 16 años, y vinieron a Chile. Hicimos el primer campeonato. Y vinieron a una revista, hicimos un campeonato, etc. Y ahí fue cuando dije como, ya, pero este deporte es increíble, a mí me encanta al menos ese minuto, pero nadie hace skimboard en Chile.
Entonces me junté un par de amigos, quería un par de tablas y viajé a Estados Unidos a la casa de estos gringos que me habían invitado porque yo lo había alojado en mi casa, entonces me alojaron para allá y traje una serie de tablas como que ocupé para pagar el pasaje, pagar los gastos que eran mínimos porque me estaban alojando de estos gringos y ahí partió mi primer negocio. Y me acuerdo que fue una idea como para costear los costos, pero después ya el año siguiente la orden era mucho más tabla. Entonces ya no podía, ya tenía 17 años, ya no podía como viajar y traerla en la manera, ¿verdad? Ya no eran 5, eran, no sé, 20. Bueno, y ahí partimos con esta empresa, con este emprendimiento de skimboard, que de hecho partimos cuando ni siquiera tenía 18 años, hacía boleta a nombre de mi hermana. Sí. Después, bueno, me hice un par de socios, un primo y otro amigo, hicimos una sociedad y nada, empezamos a hacer campeonato. Cuento corto, ya esto fue toda mi etapa universitaria, pero cuento corto, terminamos haciendo más de 3 campeonatos al año. Traíamos los mejores del mundo. O sea, Paulo Prieto, fue 3 veces campeón del mundo, ahora ha venido 4 veces a Chile. Bueno, Paulo, gran amigo, hasta el día de hoy lo veo casi todos los años cuando voy para allá, a Estados Unidos. Y bueno, Pablo venía un montón y era el mejor del mundo, hacían hasta películas en Chile, revistas, súper choro. Y armamos 2 escuelas de skimboard, vendíamos un montón de tablas, mandábamos unas marcas a China, porque las gringas eran muy caras, entonces mandamos una tabla a China y vendíamos como 40 puntos de venta, hacíamos un e-commerce, vendíamos más de 1000 tablas al año. Y eso, bueno, me generó buenos ahorros también, fue mi primer negocio, muy buen ahorro y con eso ya lo ocupé para este viaje de edad Eso, y pasemos a... Bueno, hay una anécdota chora que yo creo que te pedí un autógrafo una vez en la playa. Y me acuerdo que vi unos weones así andando en skimboard. Y dije, cacha, y había como mucha gente viéndolo y había un compadre, me acuerdo, como con pelo verde o algo así. Ah, sí, pues Monsters. Sí, Monsters, sí. Y dije, cacha, esta cuestión. Y por ahí se me ha perdido, pero así que te pedí un autógrafo, yo haber tenido, bueno, no sé, una cuestión así. Claro. Oye, y yo sé que ahí también estabas muy metido con o no sé si ahí, pero es muy amigo de un amigo de la casa que también estuvo aquí en el Mass Pitch con Pierpaolo. Sí. Cuéntame esa historia de cuando se fueron a Indonesia o no sé dónde se fueron. Y en el fondo nace ya en verdad la semilla de chuta, hay que salvar vidas. Claro. Bueno, Pierre, yo me estudié ingeniería católica, pero antes pasé por bachillerato. Y en bachillerato hicimos un grupo de amigos entre bachillerato después de ingeniería de como personas que nos gustaba surfear, ¿ya? Y dentro de ese grupo estaba Pierre, hoy día en mi grupo probablemente mi mejor amigo. Y con Pierre hicimos muy buena onda, los dos éramos muy emprendedores desde chicos, teníamos llenos de ideas, nos hicimos muy amigos, muy amigos. Entonces ya tratamos de hacer un club de surf que no nos funcionó, pero un montón de cosas que tratamos de hacer juntos. Y ya cuando los dos salimos de universidad, yo salí un poquito antes, pero yo ya estaba listo, Pierre estaba como estudiando su examen de grado, me acuerdo, algo así, y yo tenía estos ahorros de estos negocios de edad de los, no sé, 14 años, 16 años que partí con estos negocios de tablas de skimboard, ya tenía como buenos ahorros. Y dije ya, y yo siempre tuve muy claro que esos ahorros se los iba a ocupar para ir a surfear por el mundo. ¿Ya? Eso era como, desde que partí trabajando, dije ya, yo salgo de la universidad, agarro estas lucas y las voy a gastar. Después veré qué hago, ¿verdad? Me empleo, aprendo, no tengo idea, ¿verdad? Y cuando estaba planeando este viaje por el mundo, a surfear, obviamente el destino era Indonesia. El mejor destino para surfear, a los que les gusta surfear lo entienden. Pero en Indonesia, en particular, hay un lugar que se llama Mentawai, que tenían mejores olas, pero ir en ese minuto era muy complicado, tenías que ir a unos botes que eran súper caros, etc. Y Pierre, de hecho en tu podcast comentó, de hecho, que él congeló un año en universidad, o un semestre, y se fue a viajar por el mundo y estuvo en las Mentawai surfeando, pero por tierra, que era como la forma barata de hacerlo. Entonces dije, bien, cuéntame cómo lo hiciste. Empezó a contar y todos estos problemas que habían de la malaria, que la mitad de la población tenía malaria, de los tsunamis, lo difícil que era llegar, las enfermedades, todos los riesgos, todos los problemas que habían y toda la complejidad logística que había en llegar. Y nada, yo en ese minuto, en fondo, me encantaban ese tipo de cuestiones y yo dije, bueno, esto es una locura, me encontré increíble, cuéntame más. Y él me dijo, oye, ¿y si hacemos un documental de esto?
Y me acuerdo perfecto, estaba en el departamento de su abuela, si no me equivoco. Y dije, si yo voy a ir de todas maneras, así que si tengo más encima un compañero, ni idea lo que hacer un documental, vamos. Ya, bacán. Oye, ya, entonces tratemos de hacer que nos paguen los canales de televisión este viaje. Cáchate la tontera, me da vergüenza cuando lo pienso. Y nada, pues hicimos como una presentación, como un pitch, ¿verdad? Y fuimos a hablar con muchos canales de televisión. Y recibimos puros nos, pero muchos consejos. Ya. ¿Verdad? Bueno. Y un poco, y uno de los mejores consejos fue: mira, a ver, enfóquense en dos cosas. Uno, una persona que haga cámara, como los que estamos en este estudio, ¿verdad? Hay gente que sabe hacer cámara. Nosotros, oye, ¿cómo van a filmar? No, yo tengo una cámara, estás como media handicap, con manuales. ¿Y ha hecho cámara alguna vez? No, nunca. No, ya. Entonces, enfóquense a alguien que sepa hacer cámara. Y segundo, vayan, vivan la historia y después lo venden o ven qué hacen. Porque hoy día, en verdad, van a perder tiempo tratando de vender este programa. Obviamente, gente como nosotros tiene que ir todo el rato a los canales a tratar de que les paguen un viaje por el mundo, ¿verdad? Cuando salen de la universidad. Entonces, gracias a Dios que ambos teníamos plata porque hemos hecho estos emprendimientos. Y hablamos con un amigo nuestro, Reds. Le dijimos, Reds, te invitamos a este viaje, surfista, puedes surfear, pero cuando hayan buenas olas, todos nos metemos, o sea, puedes grabar, pero cuando hayan buenas olas, nos prometemos a surfear. Por eso hoy día tenemos tan pocas tomas de surf, ¿verdad? Que es una cosa que siempre me preguntan. Y nada, y nos embarcamos, y yo partí un mes antes en Indonesia, fui preparando la logística ya, Pierre tenía que estudiar su examen de grado, preparé un par de cosas en Chile, nos juntamos allá, y desde el primer minuto todo salió pésimo. Si teníamos que tomar un bote hacia el norte, cuando ya estamos en el bote nos dimos cuenta que el bote va hacia el sur. Hay ahora con unos ONG que nos estaban esperando para estudiar unos monos que eran endémicos de ese lugar, claramente nunca llegamos a conocer esos monos. Después nos fuimos para el sur, se nos perdieron un montón de cosas. Arrendamos un bote, el bote se rompió entero, pero fue todo un desastre. Pero fue una muy buena historia. Partimos surfeando por lugares como paradisíacos, después fuimos a vivir con una de las tribus mejor preservadas del mundo. Y entre medio de todo esto, estábamos haciendo puras tonteras. Unas tribus, cuenta un poquito de las tribus. Mira, son unas tribus, por ahí dicen que son, o sea, hay como antropólogos que dicen que estas son de las 5 mejores tribus preservadas del mundo. Están en Sumatra, hacia la costa, Mentawai, para adentro de una isla muy grande, Siberut, adentro de la selva, mantienen sus formas tradicionales de vivir. Son personas llenas de tatuajes, de hecho, parte de como, no sé, pues como nosotros, no sé, nos ponemos collares y cosas, ellos se afilan los dientes, porque es parte de su estética, ¿verdad? Y tú lo mirás y son personas que en verdad ahí, como nosotros hace, no sé, los europeos hace 5.000 años, los americanos, no sé, hace 600, 800 años, te quedan los españoles, y en verdad vivían las formas tradicionales. Y eso era súper entretenido porque empezáis a ver como un montón de cultura, de como cosas animistas, creían los espíritus, tenían una cultura muy bonita, todo se compartía, era como un régimen como comunista, pero realmente funcionaba súper bien porque eran tribus súper pequeñitas. Pero por otra parte también tuvo una conexión con los animales, con la naturaleza. No podéis cortar los árboles si no le pedís primero los espíritus. Si el espíritu no da autorización, no podéis cortar el árbol, no podéis quitarle la vida a un animal si nuevamente no da autorización del espíritu. Tienes que honrar los espíritus. De hecho, tenés que honrar los espíritus y todos los monos que se han comido, muchos monos, todos los monos que tenían, las tienen todos colgados en la entrada de la casa, ¿verdad? Honrando los espíritus de los monos, puesto que uno había un montón de calaveras con ellos. ¿Dónde me fui a meter? Sí, así que no, fue increíble esa experiencia en verdad. Pero lo más bonito, para mí al menos, fue como volver como, o sea, es como vivir por primera vez en mi vida, como es la esencia de un humano, como completamente virgen, se podría decir, sin tanto ruido, tan corrompido como podríamos estar hoy día. Bueno, y después de ir con las tribus, nos fuimos nuevamente a surfear. Y ahí me agarró una enfermedad, me agarró un bicho, pues, un poquito de fiebre, el día siguiente más fiebre, después llegué como a 40 grados de fiebre, me sentía súper mal, con escalofrío, etc. Y ahí fue donde, gracias a Dios, teníamos un teléfono satelital, y ahí fue donde logramos agarrar un bote que nos llevara desde esas islas hasta Sumatra. Cruzamos todo el océano Índico durante todo un día, llegamos de noche, o sea, imagínate, yo tenía 40 grados, o sea, 37, 38, 39, hasta 40 grados de fiebre, crucé, un dolor de cabeza, tiritones, con un bote,
el lobillo, cruzando el Índico, en verdad lo pasé pésimo. Y terminamos en un hospital en Sumatra. Y ahí fue donde una noche, como la tercera noche si no me equivoco, me dieron un par de ataques muy fuertes. Escalofrío, empezó como espasmo. De hecho, me acuerdo, no habían doctores porque eran feriados, no sé por qué los doctores no trabajan en feriados en Indonesia, pero no habían doctores, pero había un montón de enfermeras. Habían 2 enfermeras por el lado agarrándome para que no me cayera a la cama, cuando venían como estos ataques. No me acuerdo, yo no me acuerdo, pero según Pierre que le dije que si me vienen otros ataques como que no iba a soportarlo más, como que no iba a poder sobrevivir. Pobre Pierre, me dijo, estaba de muerte. Y ahí logramos que un seguro nos mandara un avión y termináramos en Singapur. Y ahí después durante un mes como que me recuperé y todo. ¿Qué tenía ahí? Nunca supimos. Quizás todavía lo tenía. Sí. Sí, quizás te estoy contagiando. Claro. No, nunca supimos. ¿Y ahí qué pensaste? Me imagino que, claro, nunca he estado, gracias a Dios, a punto de morirme, pero me imagino que se te pasan miles de cosas por la cabeza, de la trascendencia, de la vida, de qué quería hacer. Sí, tenía mucho tiempo para... Ya cuando estoy en recuperación tenía mucho tiempo para pensar. Sí, o sea, mira, como... A ver, efectivamente como decís tú, empezáis a pensar que realmente querí. Y en el fondo naturalmente te comparáis con las tribus donde viste antes, porque fue la última experiencia. Y estas tribus, el Siquirey, que era como el hombre medicinal, pero el papá también, o el líder de la tribu, papá de muchos hijos, se le había muerto la primera señora hasta la segunda, y es como los 10 hijos creo que había tenido, se le había muerto 5. Es una persona que la muerte era muy cercana, y claramente venían estas enfermedades que quizás, o no, parecían a las que yo tuve, no tenían muchas alternativas y se terminaron muriendo. Nosotros teníamos el teléfono satelital, pudimos pagar un bote, teníamos un seguro, ¿verdad? Que en el fondo estuvimos rescatando y lográis sobrevivir, ¿verdad? Y sobrevivir bien. Entonces sí, bueno, pero está injusto esto, ¿verdad? Y ahí empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer algo que tenga un propósito, que pueda como ayudar al resto? Oportunidades que yo tuve que muchas veces quizás el resto no tuvieron. Y ahí... Bueno, es una pregunta que quedó abierta durante mucho tiempo. De hecho, volví, ahí quería trabajar algo más trascendente. La verdad es que no logré encontrar nada que realmente me convenciera con impacto. Trabajar en un lugar increíble, un Endurance. De hecho, ahí nos conocimos, en Endurance. Efectivamente, ahí nos conocimos. En los 10 años de Endurance, creo que. Tal cual, sí. Está en la celebración. En la celebración, ahí nos conocimos. Un lugar increíble, pero claro, no era quizás lo que yo realmente quería. Y también yo siempre quise como emprender, tenía este espíritu de un emprendedor. Que hoy día está súper de moda el emprendimiento, pero como que en el fondo era, no sé, era como un espíritu en verdad. Unas ganas de ser independiente. O hacer mis propias cosas. Y ahí justo llegó nuevamente Pierre, con otra idea. Mi señora se ríe de mí y me dice, oye, tú tenés debilidad con 2 personas que siempre les decís que sí. Pierre y otro más, el pailón. Pero yo, es verdad, pero yo no es que les diga que sí porque quiere decirle que sí, porque siempre me parece buena idea lo que me proponen, ¿cachai? Y ahí llegó Pierre, oye, hagamos esto para salvar vidas en el transporte y en minería. Y me contó un poco el problema que yo le expliqué al principio. Y ahí me pareció increíble porque, 1, tiene propósito, 2, tenía este mix con ingeniería, que yo quería hacer algo más bien tecnológico o ingenieril, y 3, era armar tu propio negocio, ¿verdad? No teníamos idea de lo que nos estábamos metiendo. Yo no sabía que hoy día con la información que tengo nunca lo hubiera hecho. O sea, ciclos de venta en la minería son eternos, tienes que tener una primera validación, segunda, tercera, cuarta, quinta, porque nadie quiere ser el primero. Casos de éxito, todo. Pero bueno, nos tiramos a la piscina y nos fue pésimo al principio. O sea, gracias a Dios Corfo y un montón de otras cosas más, pero los primeros años nos fue pésimo. Y ahí es cuando ni siquiera al año, Pierre me dijo, esta cuestión no está funcionando. Yo tengo estos otros negocios, ¿verdad? Que hoy día se llama Wild Llama. Antes se llama Wild Rap, por ahí, la llevo cambiando el nombre. Y nada, me tengo que ir. Yo le dije, tenéis toda la razón. Pero no, yo voy a seguir acá en el buque. Y bueno, ahí el buque en el fondo fue difícil al principio, fue súper difícil. Todos estos problemas técnicos muy complejos de personalmente grandes volúmenes de datos,
problemas también de ciclos de venta muy complejos, venderle seguridad a un gerente de seguridad en minería que se la saben todas y tú, cabrón chico, en verdad no sabías nada al principio, ahora, hoy día obviamente sé harto por el negocio que tenemos, y un montón de validaciones. Entonces, los primeros años nos fue mal, y después agarramos un par de clientes, SQM, Copec fue uno de los primeros clientes, logramos armar un producto y logramos desarrollar una serie de casos de éxito y eso ya nos permitió ya empezar a escalar, empezar a crecer. Sorry que te interrumpa acá, pero para casos similares o emprendedores que estén en etapas similares en que pasaste tú, ¿cómo lograste tú convencer a un Copec o a un SQM o para que en el fondo te tenga de piloto? Los primeros meses, ¿cómo sobreviví? Porque además son contratos muy grandes. Yo entiendo que la medida, claro, tenés que ganarte, pero tenés que tener la espalda para poder lograr hacerlo. Sí. O sea, una buena pregunta. Yo creo que siempre, o sea, es como de cada, no sé, 20 puertas que tocáis, probablemente hay una que te va a funcionar. Entonces tocar muchas puertas, ser bien resiliente. Y siempre hay alguien que te quiere ayudar. En este caso, el caso de Copec, por ejemplo, fue la Lorena Oliver, que era la gerente de operaciones. Ella vio o sea, que yo no tenía idea, años después, de hecho, la Lore trabaja con nosotros, se fue de Copec y ahora trabaja con nosotros, es directora y está a cargo del área de recursos humanos, de personas. Pero bueno, la Lore un poco el cuento es, yo vi en ti, porque su marido es emprendedor, bueno, a esta altura ex marido, pero en ese minuto era su marido, era emprendedor. Y me dijo, yo vi en ti algo muy parecido a lo que mi marido, años después, ¿verdad? Y me dijo, te voy a dar una oportunidad. Y el de SQM también. Bueno, SQM igual tenía en ese minuto, hoy día está súper bien, pero en ese minuto igual tenía un problema de accidente. Claro. Y Copec tenía un problema de la fatiga que no era capaz de resolver. Entonces, como que uno te dan oportunidades, pero por otra parte uno igual tiene que ser inteligente. Entonces, cuando tú llegas a un Copec, nosotros llegamos con Circadian, que era una empresa gringa que había sido fundada, con partner nuestro, que había sido fundada por el líder de fisiología de la Universidad de Harvard. Entonces, igual teníamos harto know-how, teníamos un par de modelos que igual licenciábamos, habíamos armado algo, o sea, no llegamos como sin nada, ¿verdad? Pero siempre hay alguien, yo creo que después de tocar muchas puertas, que confía en ti, que te quiere dar una oportunidad, y esa oportunidad es una bala. O sea, en el fondo, porque siempre hay alguien que te abre la puerta, ¿verdad? Y es muy fácil. Cuando no tenés nada, muy fácil, muy difícil lograrlo, más que fácil perderlo, muy difícil lograrlo. Y me acuerdo que ahí con él éramos 3-4 personas, o sea, trabajamos como chinos, o sea, hasta la 1, 2 de la mañana, fin de semana, como locos, ¿verdad? Problemas técnicos que no éramos capaces de resolver, que íbamos a pagar en acciones a gallos que realmente sabían hacerlo, y nos sacamos la mugre para que esos proyectos en el fondo funcionaran. Eso yo te podría decir que como desde mi historia. Y funcionaron. Sí, pues funcionaron, ¿no? Copec bajó en los accidentes. Ahí, claro, eso, cuenta el camino en verdad que ha sido ya ok, ya te validan en el fondo y empiezan a crecer. Yo sé que ustedes han tenido, bueno, casos de éxito, ofertas de compra, o sea, hay empresas que han querido comprarlos, tienen alguna vez, no sé si lo leí o tú me lo mandaste, pero un caso de Harvard Business School, como contando todo lo que ustedes han hecho. Vamos como con ese camino. Sí, o sea, bueno, primero nuestro propósito es muy lindo, ¿ya? Eso yo creo que es súper importante. En el fondo estamos salvando vidas, estamos bajando accidentes. El propósito es un poco más sofisticado porque tiene que ver con el producto, con lo que queremos resolver, pero en el fondo lo que queremos hacer es salvar vidas. Entonces, así claramente es un poquito más fácil sacar prensa, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, el caso de Harvard fue cómo ocupar datos para hacer operaciones más seguras, ¿verdad? O sea, la lógica era, oye, todos estos datos que están existen, ¿cómo los podemos aprovechar para salvar vidas? Lo mismo con el MIT Technology Review, que también salimos como estos innovadores bajo 35 años, de hecho salimos como los pioneros del año, etc. Y eso es como, en fondo, como buena prensa y buenos premios, ¿verdad?, que empezáis a ganar. Pero yo diría, lejos, lo más importante es desarrollar un producto demasiado cerca de tu cliente. O sea, yo en ese minuto agarré el avión, viajé a Estados Unidos, viajé a Australia, viajé a todos lados, me recorrí Chile completo, recorrí la gran cantidad de las faenas mineras que hacía las mismas rutas que hacían los conductores para entender la realidad que ellos estaban viviendo. Fui a hacer turnos nocturnos con operadores de maquinaria minera toda la noche acá en Los Bronces y en diferentes lugares. Entonces, como entender extremadamente bien el problema que estás resolviendo
y en el fondo ya cuando entiendes muy bien el problema, ves qué es lo que está haciendo afuera y te pones más o menos creativo y empiezas a trazar una solución. En mi caso, lo bueno es que tú no tenías que tener la solución perfecta para empezar a vender el proyecto una vez que ya lo vendes con los mismos flujos que generan los mismos clientes y ahí desarrollando esta solución. El problema es que, claro, era muy intención capital, entonces nos quedamos sin plata un montón de veces y era como ya nos quedan 6 meses y estáis tratando de levantar plata entre medio, etc. Pero el consejo que te diría es estar extremadamente cerca de tus clientes, entender demasiado bien el problema y sobre eso construir un producto que realmente resuelva el problema, porque la realidad, la mayoría de los productos que están hoy día no resuelven el problema. O ya llegaste tarde, cuando llega un bug, ya resuelve el problema, claro. Es la categoría que no te vas a meter, ¿verdad? Claro. En mi caso era un problema latente, con una categoría que en ese minuto no estaba resuelta. Y empezaste a ver, por ejemplo, no sé, pues el caso con Cemex, que eso... Sí. ¿Cómo llegan ustedes Sí. a una gigante así mexicana o un Terpel en Colombia? ¿Cómo se fijan en una startup chilena? Bueno, claro, uno dice chilena, minería, no es como que uno diga una fintech chilena, porque en el fondo el mercado es gigante. Pero ¿cómo llegan y cómo ustedes le cumplen a ellos en el fondo? Sí, porque mira, al final, si las empresas realmente se preocupan de este problema, en el fondo no hay una solución real, ¿ya? O sea, con la excepción nuestra, en verdad no hay una solución. Entonces, en el caso de Cemex tenía un área de Cemex Ventures, que era la parte como de Venture Capital de Cemex, innovación también, que conocía uno de nuestros fondos de inversión o sea, Chile Ventures, que creo que tú los conoces. Perfecto. Y ahí por ahí dijeron, oye, ojo con estos Gauss, y ahí le mostramos lo que tenemos Chile Ventures nos conectó con Cemex, y justo Cemex está con full esta estrategia de reducir sus accidentes. Habían probado un montón de cosas, habían probado algunos gringos que para nosotros eran referencia en ese minuto, y nada, hicimos un piloto y salió increíble, y después hicimos otro piloto y salió increíble, y empezamos a mostrar como que el producto realmente agregaba valor. Y más o menos lo mismo con todos nuestros clientes que llegan con el problema que no entienden cómo resolverlo. Son ciclos largos, en fondo suena más fácil que lo que realmente es, pero ya el problema es que no saben cómo resolverlos, tienen un dolor muy grande y en el fondo tú a través de diferentes pilotos les vas demostrando que hay un montón de cosas que no están viendo y que no estaban funcionando como ellos creían que estaban funcionando, y en el fondo ahí uno traza una ruta, ¿verdad?, de cómo resolver el problema y con buenos pilotos, ¿verdad? Con buenos resultados como iniciales, en el fondo ya te ponía a escalar los proyectos. Y ahí, bueno, la gracia es Interpel un poco lo mismo, y también tienen vínculo con Copec, ¿verdad? En AEX llegamos porque estamos con ellos en Chile, nos llevaron a Perú y así también con Glencore, ¿verdad? Y estas mineras que están forradas, o sea, estos compadres se bañan en lucas, ¿no te han ofrecido comprarte? No, las mineras no, pero así buenos proyectos con ellos, po. Ya. O sea, mira, están forrados pero son inteligentes, entonces gastan bien las lucas. Y se negocian hasta el último peso y todo, y está bien. No, o sea, con ellos estamos creciendo un montón. Nuestro negocio tiene la gracia es que tiene mucho potencial de crecimiento. De hecho, hoy día nuestros clientes, si bien estamos en el 70% de los logos mineros, dentro de todos nuestros clientes tenemos por 20 de crecer, ¿verdad? Uno siempre parte con las flotas más críticas de mayor riesgo, pero en el fondo hay mucho por crecer. Una faena normal tiene entre 1000 a 3000 vehículos. Un cliente normal mío, yo no tengo, no sé, 500 vehículos en el mejor de los casos. No, pero hay otras empresas que sí nos han tocado la puerta. Pero no es momento nomás. Ya. No. Ya, está bien. ¿Estáis feliz? ¿Estáis contento con lo que están haciendo? Mucho por hacer todavía. Ya. Cuéntame un poquito de la empresa, cuánta gente trabaja, ¿qué año? No, ni siquiera te pregunté qué año. Sí, esto partió el 2013. Ya, 2013. Imagínate. Sí. Ya pasaste los 10 años. ¿Quiénes le han invertido? ¿Cuánta gente tienen? ¿Cuánto están facturando? Si nosotros hemos levantado re poquita plata, entonces menos de $1 millón en total. Chile Ventures y Invexor fueron nuestros fondos, más un par de ángeles en un principio, pero siempre hemos tratado de ser muy bootstrapper. De hecho, la plata que hemos levantado no la gastamos, o gastamos muy poquito. Hemos siempre creído en el bootstrapping. Hoy día somos como 70 personas, estamos en estos 4 países, Chile, Perú, Colombia y México. Este año vamos a facturar ya con lo que tenemos cerrado como casi $7 millones.
El próximo año estamos viendo como que vamos con la proyección de los negocios que tenemos, vamos a pasar los $10 millones. Así que está bien, una cosa en verdad súper bien, ganamos plata, somos bien estables. Eso en verdad, como dentro Ya. del número. Oye, y aquí va a venir una cuestión que puede ser del prejuicio total, pero tú decís como, puta, perfil surf, playa, esquí, minero, como que no sé, son como polos opuestos. Sí, bo. Sí. Hoy día, si tú tenés que partir así, decís, chuta, de nuevo te meterías en un mundo así, como que puede ser un prejuicio total, pero vea como que el perfil no calza tanto. Claro. No, estoy feliz donde estoy. Obvio, estoy feliz. Pero también es como una persona que piensa distinto, ¿verdad? Como que al final de cuentas igual necesitan eso, creo yo, las minerías. La minería o cualquier industria, pero hay personas que no son todas iguales. Y no, feliz la industria y no, me llevo increíble con nuestros que son mineros, pues son durísimos. Es que a eso voy. Pero nos llevamos súper bien, al final son duros pero son inteligentes, entonces cuando planteáis cosas súper concretas como que en verdad las cosas terminan fluyendo súper bien. Y sí, me metería en esta industria. Mira, si lo único latero son los ciclos de venta, son Claro, muy largos. eso. ¿Cómo aguantáis un ciclo en que, mira, probablemente, mejor, dilo tú mejor si es que lo estoy diciendo mal, pero te demoráis 6 meses en venderle? A los 6 meses te dice hagamos un piloto. Sí, claro. Así un piloto de 6 meses. Sí, pues. Después te dice partamos. Entonces en 3 años recién Sí. te están pagando Sí. cómo Sí. se logra sobrevivir a eso. Es una buena pregunta, siendo eficiente, y también, y es una rueda, ¿verdad? Entonces, en el fondo, ciertos clientes que entraron al principio que te pagan muy buenos tickets, te permiten mantenerte Ya. a flote, invertir en el producto, que es lo más importante. Pero es verdad, o sea, en el fondo hay que tener paciencia, hay que ser súper inteligente, pero ya cuando en el fondo, cuando le das la pala, con la pala al gato, crecís N. Y crecís N de manera súper como orgánica. Entonces como que tenés este downside, que los ciclos son lentos, de que tenéis que primero hacer el producto para poder recién empezar a venderlo, pilotearlo, si no tenéis el producto, ¿cómo lo vas a pilotear? Ahí tenéis que dar las pelotas en el aire, que no es fácil. Pero ya cuando estáis creciendo, en nuestro caso, acá es importante, como digo, o sea, estar preparando ya, nosotros ya estamos preparando hoy día el presupuesto 2025-2026. Ya. Ya desde hoy día, o sea, en la reunión que tuvimos ayer con el área comercial era, ya, ¿cómo preparamos el presupuesto? Ya, el 2024 está cerrado, ya no va a ser más que esto. ¿Cómo preparáis? ¿Qué tengo que hacer hoy día para el 2025? ¿Qué tengo que hacer hoy día para el 2026? Y el revenue en 2026 lo partís trabajando hoy día. Entonces, son otros ciclos, ¿verdad? Quizás otras empresas como scale-ups o startups están como full transacción, full rápido, todo. No, en nuestro caso son ciclos largos, pero son crecimientos del 100% al año igual. Oye, para ir ya terminando, hablaste de algo que encontré muy choro, de la cercanía con el cliente y cómo tenés que conocerlo, y por ahí mencionaste que te fuiste a meter a la faena, que dormiste, y cuentan como esas anécdotas en el fondo para ver de verdad cuál era la necesidad de las mineras. Sí, es una buena pregunta. No te voy a responder específicamente la pregunta, pero yo siempre digo a la empresa lo mismo, es el proyecto está pagado, pero no está comprado. Fondo, si te paga una minera, el que lo tiene que adoptar es el operador. ¿Ya? Entonces, hay todo un tema de y son discursos distintos. O sea, lo que tú le vendías al gerente de seguridad, o al gerente general, o al gerente de operación, o al cargo que sea, es un discurso, ¿verdad? Pero lo que tú le vendías después al usuario, que es el operador, el conductor, es otro discurso. Y en el fondo uno también funciona como puente entre ambos stakeholders. Entonces, es muy importante entender muy bien tu usuario, en vez de que el que te paga la cuenta es otra persona, porque el que tiene que adoptarlo es el conductor, es el operador. Y sí, claro, haber estado tratar de entender muy bien el usuario, muy bien el problema, te permite, y es algo que hacemos frecuentemente, tengo una metodología, te permite como entregar una propuesta de valor entre el usuario y el que te hace el cheque. Perfecto. Ya, está bien, el que estáis diciendo eso, el usuario es el que le va el cheque. Pero tú, que algo explicabas al principio, por ejemplo, esta maquinita para que previene el sueño, Claro. ¿tú tenés que entrar y enseñarle cómo se usa? ¿O a qué te referís con...? Sí, o sea, tenéis que como...
O sea, hay una parte de capacitación muy importante, pero es muy importante que el usuario lo adopte. O sea, y para eso, no sé, pues hay ya como temas más técnicos, pero en el fondo tenemos una serie de competidores que te ponen algo en el vehículo que chicharra que suena por todo. De hecho, estuve en Perú y dijeron, oye, en Perú un cliente le decía la chismosa. No paraba de hablar, ¿verdad? Entonces el dispositivo que funciona increíble, tiene que generar buenas alertas, tiene que ser súper preciso en lo que dice, un montón de cosas así. Y estos viejos son súper bravos, pues, de repente los conductores, pero son súper razonables a la misma vez. Fondo, con las cosas que exigen no son ninguna locura, a menos que quieran buscar otra cosa entre medio, pero eso queda al descubierto. Y anécdota, o sea, me acuerdo una vez un turno con un turno nocturno ahí con estos mineros, con el Lucho, en el fondo te cuenta lo duro, o sea, uno vive lo duro que es vivir arriba en el cerro, ¿verdad? Los turnos nocturnos, te quedas dormido. O sea, yo no puedo mantenerme todo el turno despierto, por ejemplo. No, fue imposible. Después de dormir de día, dormí súper mal. Y como que en el fondo veía a los viejos que son súper arrebatados, un montón de problemas y todo, pero es una vida dura, una vida muy dura que no tienen que entender nomás. Para ir cerrando y llegar como a la época, no sé si época, pero a lo que está ahora. Ustedes manejan muchísimo datos y son como predictivos, decía al principio. Sí. ¿Hoy día están desarrollando modelos o están usando inteligencia artificial o ya lo usaban? Sí. A ver, nosotros, claro, tenemos modelos matemáticos que algunos ocupan inteligencia artificial, otro tipo de modelo, que al final lo que permiten es modelar muy bien el riesgo. Entonces es full analítica como avanzada. Por otra parte, hay otros dispositivos que también ocupan inteligencia artificial para poder ver si estoy apto para trabajar o si es que me estoy quedando dormido, ocupando imágenes, ¿verdad? Entonces, claro, es como mucha analítica, mucha inteligencia artificial que hoy día está como súper de moda. Claro. Pero en el fondo el objetivo es identificar los eventos de riesgo ocupando modelación matemática, imágenes y un montón de otras cosas más. Y también modelos matemáticos para poder perfilar muy bien el riesgo, ¿verdad? Segmentar muy bien el riesgo. Y sí, es una tecnología súper avanzada y tiene un montón de complejidades porque son múltiples volúmenes de datos, en verdad, datos de todos lados, ¿verdad? Que llegan todos juntos y hay que saber procesarlo, ¿verdad? Hay que construir como en el fondo como buenos clusters, buenos grupos. En el fondo hay toda una complejidad técnica que no es menor, pero también lo hemos resuelto, ¿verdad? Tenemos un equipo técnico increíble. Bueno. Oye, último minuto libre. Aquí se ponen nerviosos, pero no. ¿Qué consejo, o no tengo idea, de cualquier cosa, o de estilo de vida, o de libro, o de película, o de serie, o de lo que sea, que a ti te ha servido para aguantar en el fondo estos 11 años, me imagino que con alto y bajo, con mucha alegría, pero también muchos sinsabores? A ver, yo escucho mucho tu podcast, lo encuentro muy bueno, de hecho cuando me invitaste me sentí muy honrado. Y una vez que cuando estaba escuchando tus podcasts dije, ya, ¿qué consejo yo daría? Que es muy difícil dar consejo. Sí. Pero yo dije, ya, si tuviera a mi hija, que tengo una hija de 2 años, ¿qué consejo le daría? Y revisando un poquito como lo que me ha tocado vivir a mí, mi historia, yo creo que es súper importante como que siempre confiar en ti. Uno puede dar mucho más de lo que tú realmente das. Yo lo viví a los 14 años cuando en fondo pasé a ser como el último en este campeonato nacional de esquí, por suerte el primero, pero también después lo vivimos cuando estábamos haciendo esta película, que a todo esto fue un éxito, se presentó en el Sanfic y un montón de otras cosas más que no te conté. Y después también en Gauss lo pasamos pésimo en algún minuto, como todo el mundo lo pasa mal, N veces que andamos sin plata, pero en el fondo uno siempre puede mucho más que lo que uno cree. El límite te lo pones tú. De hecho, cuando uno pasa esa barrera dice, oye, yo en verdad nunca pensé realmente que podría haber pasado esa barrera. Entonces confíen que uno tiene que confiar en uno mismo y siempre dar más, porque uno puede llegar mucho más lejos que los límites que uno mismo se pone, porque son mentales tus límites. Buenísimo, extraordinario. Muchas gracias, Jota, te pasaste por todo. Espero que también les sirva a todos los que lo están escuchando, a los que están metidos en el mundo minero, que yo creo que es primera startup que traemos. ¿Ah, sí? Del mundo minero. Tampoco abundan. Sí. Así que ojalá sea muy útil para todos. Bien, pues. Ya yo feliz de ayudar a quien sea que necesite ayuda.
Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, espero que esto les sirva, les entretenga y aprendan mucho, que ese es el propósito del Más Pitch, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este capítulo. Este podcast fue grabado en los estudios de Book. Esto fue Más Pitch, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF+.